Hay un dicho que dice, mis hermanos, que mientras hay vida, hay esperanza. Déjenme que lo cambie un poquito, mis hermanos. Mientras hay vida genuina y verdadera, tiene que haber amor entre los hermanos. Porque lo que el apóstol Juan nos va a mostrar en el texto que hoy se ha leído, mis hermanos, es que el amor los unos por los otros, el amor entre hermanos en Cristo Jesús, vamos a ver que es evidencia de vida verdadera en Cristo Jesús. Y esto Juan nos lo va a mostrar en este capítulo 3 de su primera carta, en los versículos del 11 al 18. Así que ténganla abierta, mis hermanos, delante de ustedes. Y vamos a ver, mis hermanos, cómo lo hago hoy para no poder alargarme y decir todo lo que tenga que decirse, mis hermanos. Pero fíjense que en este texto que se ha leído de Juan, 1 Juan capítulo 3, versículos del 11 al 18, hay 3 puntos, mis hermanos, que podemos destacar en relación al amor los unos a los otros. Y primero es el ejemplo contrario a lo que significa amarnos unos a otros. Después destacaremos el conocimiento que tenemos al amarnos unos a otros. Y tercero, la base sobre la cual debemos amarnos unos a otros. Vamos a estos 3 puntos, mis hermanos. Primero el ejemplo contrario de lo que significa amarnos unos a otros. Y fíjense que el ejemplo que Juan nos va a presentar es el ejemplo de 2 hermanos, el ejemplo de Caín y Abel. Y cuando vamos a este ejemplo que nos presenta Juan, debemos hacernos una pregunta, mis hermanos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos muestra este ejemplo de manera contraria? Veremos. ¿Qué es lo que nos muestra? Lo que nos muestra, mis hermanos, es que el amor no daña la vida del hermano en Cristo. Fíjense, mis hermanos, que este principio del amor no daña, el amor no hace daño al prójimo, el amor no atenta contra la vida del hermano o la hermana en Cristo Jesús, aparece en varios lugares de lo que es las Escrituras y en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Pero fíjense que aquí el apóstol Juan vuelve con lo que es el tema de amarnos los unos a los otros. Y nos lo va a presentar en los versículos 11 y 12 y lo va a hacer de manera negativa. Nos va a presentar el ejemplo de Caín como un ejemplo contrario a lo que significa amarnos los unos a los otros. Pero fíjense, antes de entrar en ese ejemplo, fíjense, mis hermanos, como Juan vuelve a retomar uno de los temas centrales en su carta. Vuelve a retomar la verdad importantísima e innegociable de amar al hermano, de amarnos los unos a los otros. Fíjense el versículo 11, mis hermanos, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Fíjense, mis hermanos, que esto Juan ya lo ha presentado en su carta. Si hacen memoria, en el capítulo 2, los versículos del 7 al 11, Juan ya habló de la importancia de amarnos unos a otros. Lo presentó como ese mandamiento, el cual nos decía, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento viejo, el que siempre tenéis, el que habéis oído desde el principio, pero que a la vez es un mandamiento nuevo. Y es ese mandamiento de amar al hermano. Eso lo dice en el capítulo 2 y ahora vuelve en el capítulo 3 en nuestro texto a hablarnos del amor al hermano y vamos a ver que en el capítulo 4 Juan va a volver a mencionar lo que es el amor al hermano. Por lo tanto, esto nos muestra de que amarnos los unos a los otros, amar a los hermanos en Cristo, para Juan es algo fundamental de aquellos que son hijos de Dios. Y es importante esto en su carta, mis hermanos, porque si recuerdan lo que Juan está intentando hacer en su carta es fortalecer la fe de esos cristianos y mostrar sobre todo lo que era la diferencia de aquellos que eran falsos profetas, anticristos, de aquellos que son verdaderos cristianos genuinos. Y una diferencia vital, una evidencia vital, mis hermanos, es precisamente el amor hacia los hermanos. Por tanto, el tema de amarnos los unos a los otros, mis hermanos, es lo que llamo un tema caleidoscópico. ¿Se acuerdan de los caleidoscopios? Eso que le dabas vueltas y aparecían diferentes figuritas. Pues es lo que aparece aquí, mis hermanos. Juan en el capítulo 2 nos pone el tema de amar al hermano desde la perspectiva de la luz o las tinieblas. Y ahora en el capítulo 3 le da la vuelta y el tema es el mismo, pero el contexto es distinto. Porque aquí el contexto, mis hermanos, es la diferenciación entre lo que son hijos de Dios y lo que son los hijos del diablo.
Fíjense cómo empieza el versículo 11, mis hermanos. Fíjense que empieza con un porqué. Y ese porqué es esencial, porque quiere decirnos, mis hermanos, que el mensaje de amarnos unos a otros es introducido como la razón de algo que Juan ha estado diciendo previamente. Y si hacemos un poco de memoria en lo que vimos antes de Semana Santa, mis hermanos, en el capítulo 3, Juan en cierta manera hacía una distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y la distinción básica es que Juan determinaba que aquellos que son hijos de Dios, aquellos que han nacido de Dios, aquellos que han nacido de nuevo, hacen justicia, tienen una vida de justicia. ¿Y qué significaba esto? Es decir, era una vida, mis hermanos, que está acorde, coherente, consistente con la verdad de que Jesús es el Cristo. Una vida coherente y consistente con la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Una vida que es justa como Cristo es justo. Una vida, mis hermanos, Juan nos decía, que no está sometida al poder y a la influencia del pecado. Por tanto, por eso decía que los hijos de Dios, aquellos nacidos de Dios, no pecan. No es una vida vivida bajo la influencia y el poder del pecado. Por el contrario, Juan decía, aquellos cuya vida es una vida de pecado, no están en la categoría de hijos de Dios, sino de hijos del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo, nos decía Juan, peca desde el principio. Por tanto, fíjense que ese es el contexto. Juan decía, aquí no hay punto medio, o se está en un lado o se está en otro. O se ha sido pasado por la gracia de Dios de la familia del mundo a la familia de Dios y se es hijo de Dios, o se pertenece a lo que es la familia del mundo y la familia del diablo. No, esta distinción, mis hermanos, fíjense que Juan ahora la resume en el versículo 10. Fíjense el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y literalmente aquí Juan dice, todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Literalmente es lo que pone aquí Juan. Por tanto, Juan está diciendo, una de las evidencias de que uno no es de Dios, de que uno no ha nacido de nuevo, de que uno no es hijo de Dios, es que en su vida no hace justicia. No tiene una vida justa, es una vida sometida al pecado. Pero, fíjense que hay otra evidencia que determina a aquellos que no son de Dios. Fíjense el versículo 10. En esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que Juan está diciendo aquí, mis hermanos? Una evidencia clara de que uno no es de Dios, de que uno no es hijo de Dios. En ese contexto es que hay ausencia de amor por el hermano. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Se dan cuenta? La razón por la cual si hay ausencia de amor al hermano, uno no es de Dios, es porque hemos oído, habéis oído, no solamente vosotros como creyentes, sino que habéis oído como hijos de Dios un mensaje, una palabra clara desde el principio. Y esa idea del principio aquí, mis hermanos, es la idea desde el momento en que la palabra viva, el Hijo de Dios, se encarnó, en el momento que el Evangelio irrumpió en la historia y de manera específica irrumpió en la vida de esos creyentes. En el momento que el Evangelio y Cristo irrumpió en esa vida, ¿habéis oído un mensaje claro como hijos de Dios? ¿Cuál es el mensaje que hemos oído? Que nos amemos unos a otros. Ese es el mensaje que como hijos de Dios hemos oído. Este es el mandamiento que hemos recibido. Este es el mensaje al que somos llamados a vivir, mis hermanos. Porque esa idea de habéis oído, bíblicamente ese oír, mis hermanos, no es el oír de que uno lo escucha como el rum rum que se le hace ya algo normal y lo escucha. No, es la idea de que el que escucha, escucha para obedecer.
El que escucha, escucha para vivir conforme a ese mensaje que desde el principio se ha oído. Por lo tanto, Juan está diciendo, esta es la palabra, ese es el mandamiento, ese es el mensaje que como hijos de Dios hemos oído, que nos amemos unos a otros. Por tanto, mis hermanos, fíjense, aquel que no ama a su hermano, ¿qué quiere decir? Que no ha oído este mensaje. Y por lo tanto no entra en la categoría de aquellos que pueden ser considerados hijos de Dios. Las palabras de Juan aquí son duras, mis hermanos. Son difíciles y veremos por qué. Porque este tema lo estira Juan hasta el capítulo 4, ¿ya? Y veremos por qué esto es así. Pero fíjense que el punto principal del apóstol Juan aquí es que como hijos de Dios, mis hermanos, hemos recibido este mensaje. Por tanto, el ser hijos de Dios implica amar al hermano en Cristo. Debemos amarnos unos a otros. Si este amor no está allí, quiere decir entonces que esa adopción de hijos tampoco está ahí. Porque uno que es incapaz de amar a su hermano en Cristo no entra en esa categoría de hijos de Dios, en esos que han escuchado desde el principio ese mensaje, amaros unos a otros. Y ahora fíjense, mis hermanos, que el apóstol Juan dice, ese es el mensaje que habéis oído, a lo que estáis llamados por la gracia de Dios, lo veremos. Pero debéis hacerlo no como lo hizo uno. Fíjense ahora en el versículo 12, ahora entra con el ejemplo de Caín. No como Caín, es decir, debéis amar al hermano, pero no como Caín, entre comillas, supuestamente lo amó, menudo amor, ¿ya? Pero fíjense, no debéis amarlo como a Caín, que hizo, que era del maligno y mató a su hermano. Paremos aquí. Fíjense que todo el tema ahora del ejemplo, mis hermanos, de Caín, va a girar alrededor de mostrar la identidad de ese Caín. Y de manera secundaria la identidad de Abel. Fíjense lo que dice. No como Caín, que era del maligno. Fíjense, mis hermanos, que identifica la pertenencia de Caín. ¿A quién pertenecía Caín, mis hermanos? Era del maligno. Por lo tanto, ya Juan está interpretando que esa simiente de la mujer y esa simiente de la serpiente, ya desde Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y tu simiente, ¿ya? Esa distinción ya empieza a verse en el capítulo 4 de Génesis entre Caín y su hermano Abel. Y fíjense, mis hermanos, que aquí lo que se nos muestra es que Caín pertenecía ¿a quién? Caín pertenecía al maligno. Y la evidencia, mis hermanos, de esa pertenencia al maligno, ¿cuál fue la evidencia palpable y visible? Fíjense, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Qué es lo que hizo Caín, mis hermanos? Atentó directamente contra la vida de su hermano. Atentó directamente contra la vida de aquel que era su hermano de sangre. Y ese acabar con la vida de su hermano era evidencia de que Caín pertenecía al maligno. Y ahora aquí Juan, en cierta manera, es un poco redundante, porque pregunta, fíjense, ¿y por qué causa le mató? Y, hombre, Juan, ¿por qué vuelves a preguntar esto? ¿Ah? Y fíjense lo que dice Juan, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Digo, bueno, Juan, está claro, hombre, que se mate al hermano está mal, ¿sí o no? ¿Ah? Esto es evidencia de que si mato al hermano, pues oye, ya se muestra que sus obras son malas. Pero fíjense, mis hermanos, que el tema aquí es tema de identidad. Lo que hizo Caín muestra quién era y a quién pertenecía Caín. Ahora imagínense, mis hermanos, lo que está haciendo aquí Juan es básicamente como una de esas series policíacas. ¿Ya? Está sacando el informe, mis hermanos, del asesinato y está viendo de que había motivo para ese asesinato. Y el motivo era que las obras de uno eran malas y las otras eran buenas o eran justas. Imagínense, mis hermanos, que ven una foto y ven a alguien con un martillo y al lado un armario hecho. Y otro lo ven, una persona con un pincel y una pintura. ¿Qué es lo que van a deducir que esa persona es? Bueno, el que tiene el martillo con el armario, por la obra del armario deducirán que es un carpintero. Y aquel, por la obra de la pintura, deducirán que es un pintor. Pues fíjense, mis hermanos, que esta es la idea aquí. La idea de lo que obró Caín, su obra era mala, su asesinato, mis hermanos,
es la evidencia de quién era y a quién pertenecía Caín. Y fíjense que esta idea de identidad lo vemos en dos sitios. Cuando vamos a Hebreos, se nos dice en Hebreos 11:4 algo de Caín y Abel. Se nos dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Abel, mis hermanos, alcanzó testimonio de que era justo, ¿por qué? Por la fe, justo por la fe en Dios. Cuando vamos a primera de Juan 3, mis hermanos, ¿quién es el justo? ¿Quién es el que hace justicia en primera de Juan 3? El justo, el que hace justicia es el Hijo de Dios, el que ha nacido de Dios. Por tanto, de manera indirecta, Hebreos está diciendo que Abraham, que fue Abel, que era justo por esa fe, mis hermanos, caía en esa categoría de Hijo de Dios, mientras que Caín caía precisamente en la otra categoría. Y ese homicidio, ese asesinato era la evidencia de que Caín era no hijo de Dios, sino hijo del diablo. ¿Se acuerdan lo que Jesús les dijo, mis hermanos, a los fariseos que querían matarle? Dice, ¿vosotros sois de vuestro padre? El diablo. Uf, menudas palabras, mis hermanos, ¿ya? Dice, no, nosotros tenemos como padre solamente ¿a quién? A Abraham. Dice, si tuvieses como padre a Abraham, haríais las obras de vuestro padre, no intentaríais ¿qué? Matarme. Pero vosotros hacéis las obras de vuestro padre, porque el diablo dice que es homicida desde el principio. Bueno, fíjense, mis hermanos, lo que Juan está haciendo aquí. Juan está tomando, mis hermanos, el ejemplo de dos hermanos de sangre. Un ejemplo que ejemplifica de manera extrema todo lo contrario al mensaje que nos amemos unos a otros. Ese asesinato de Caín sobre su hermano Abel era la forma última, la forma más extrema, la forma más definitiva de lo que significa no amar al hermano. Ese atentar contra la vida de su hermano en sangre era la forma más explícita de decirle, no eres mi hermano. Y fíjense, mis hermanos, que era la forma más evidente de que no pertenecía a Dios. ¿Se acuerdan de José? Mis hermanos, ¿qué querían hacer los hermanos de José con José? Matarlo. Menos a uno, bueno, que se le encendió la lucecita, ¿ya? A Rubén. ¿A quién se le va a encender la luz si no? ¿Ya? Después se le fundió un poco también, ¿ya? Pero mis hermanos, se le encendió la luz y decían, no lo matemos, no lo matemos. Bueno, ¿qué hagamos? Oye, vendámoslo. Bueno, al fin y al cabo era lo mismo. Le estaban diciendo, ya no queremos saber nada de ti. Has desaparecido de nuestras vidas, estás muerto para nosotros. Fíjense, mis hermanos, lo que está mostrando aquí este ejemplo, que atentar contra la vida de su hermano, mis hermanos, atentar contra la vida del hermano es la forma más extrema y explícita de no amarlo. Es la evidencia más clara de no pertenecer a Dios. Es la evidencia más clara y explícita de decirle al hermano, no eres mi hermano. Por eso, aquellos que somos hijos de Dios, no podemos actuar así los unos con los otros. ¿Por qué? Porque hemos recibido el mensaje de amarnos unos a otros y no atentar contra la vida del hermano. La vida del hermano en sangre, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque somos hermanos de sangre, unidos por la sangre del Cordero derramada en aquella cruz. Esa sangre que nos lavó, que nos perdonó y que nos ha llevado a formar parte de la misma familia de nuestro Dios, poniendo a aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero como nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y atentar contra la vida de ellos como atentó aquí Caín, mis hermanos, es la forma más explícita de no amar y decirle, no eres mi hermano. El Hijo de Dios no actúa así, porque hay un mensaje distinto que hemos recibido. Fíjense, mis hermanos, que es esto a lo que estamos llamados. El mensaje de Juan puede ser duro, pero no lo hace menos bíblico. Y ahora, mis hermanos, pasamos, fíjense, de aquí al segundo punto, el conocimiento. El conocimiento que tenemos al amarnos los unos a los otros.
Y fíjense que ese conocimiento lo vemos en los versículos del 13 al 15. Fíjense que 2 veces aquí Juan menciona el verbo saber. Fíjense en el versículo 14, nosotros sabemos, ¿ya? Fíjense ahora en el versículo 5, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por tanto, hay algo que conocemos al amarnos los unos a los otros. ¿Y qué conocemos, mis hermanos? Conocemos primero, fíjense, que el amor por los demás es evidencia de vida en Cristo Jesús. Fíjense en el versículo 13. Parece que aquí Juan rompe todo lo que es su argumento. Porque ¿qué dice el versículo 13? Hermanos míos. ¿Y saben qué? ¿Ven esa mención aquí de hermanos míos? Es el único lugar donde Juan la menciona en toda su carta. Los trata de hermanos. Generalmente trata de hijitos, amados. Aquí el tema es de hermanos, hermanos míos. El tema va de ser hermanos, ¿ya? Dice, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y bueno, ¿qué tiene que ver el mundo ahora aquí? Tú has estado hablando de amar al hermano, del ejemplo de Caín, de un hermano que no amó a su hermano, y ese asesinato es la muestra máxima de no amar al hermano, y a esto no estamos llamados. El amor no daña al hermano, no daña al prójimo, no hace mal al prójimo, nos dirá Pablo en Romanos 13. ¿Qué viene ahora lo que es el tema del mundo? Y fíjense, mis hermanos, que el tema del mundo es importante aquí porque introduce un término. Fíjense, el término aborrece. ¿Se dan cuenta? Aborrece o, es más fuerte, odia. No os extrañéis, mis hermanos, si el mundo os odia. Ese término aborrecer, odiar, está ligado a la idea de amar al hermano. Si van al capítulo 2 de Juan, los versículos del 7 al 11, se van a dar cuenta que menciona el que aborrece a su hermano anda en tinieblas. Por tanto, utiliza un término que va a ser importante para el amor a los hermanos. El término aborrecer, odiar. Y está diciendo, ¿sabes qué? El mundo aborrece. ¿Nos aborrece a quién? En el contexto, no solamente creyentes, sino a los hijos de Dios. La actitud del mundo con los hijos de Dios es una actitud de aborrecer y de odiar. ¿Por qué? Porque no conoce a Cristo y no conoce a aquellos que son de Cristo. No conoce al Padre que ha enviado al Hijo y por lo tanto no conocen a aquellos que son hijos del Padre. Y mis hermanos, aquellos que llevamos años en el Evangelio, esto no viene de nuevo para nosotros. Y si hay alguien que es recién convertido aquí, pues tienes tu primera clase de discipulado ineludible. Y el discipulado ineludible es que si estás en Cristo y eres hijo de Dios, en algún momento u otro, el mundo te va a aborrecer por ser hijo de Dios. Entonces, quédense con este tema. Porque ahora Juan va a establecer lo que sí conocemos. Fíjense el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fíjense, hay un conocimiento. Nosotros, los hijos de Dios, sabemos algo. Hemos pasado de muerte a vida. Y mis hermanos, aquí el verbo es pasivo. No es que nosotros hemos pasado, sino que hemos sido pasados de muerte a vida. Dios nos ha pasado de estar muertos a dar vida. No nos hemos pasado nosotros mismos. Dios lo ha hecho. Dios es el autor. Dios es el quien ha pasado a sus hijos de estar muertos a estar vivos en Cristo Jesús, mis hermanos. Y esa idea en Juan de muerte a vida, esa vida no solamente es vida eterna de vivir para siempre, mis hermanos. En la primera carta de Juan, hagan un poco de memoria, esa vida tiene que ver evidentemente con la manifestación de la persona de Cristo Jesús. Él es la vida manifestada, nos decía al inicio, la cual os testificamos y la cual os anunciamos. Esa vida que es Cristo Jesús, por la gracia de Dios en Él, hemos pasado a tener ¿qué? Nos dice, a tener comunión con el Padre y con el Hijo. ¿Cómo describe Juan la vida eterna en su Evangelio? En el capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo, al verdadero, y a quien tú has enviado, a tu Hijo Jesucristo. Mis hermanos, la vida eterna es algo asombroso, precioso, glorioso. No solamente es vivir por toda la eternidad, sino, mis hermanos, es haber sido llevados en la persona de Cristo a tener comunión íntima con nuestro Dios y con nuestro Salvador, mis hermanos. A tener una comunión de gozo íntimo con el Dios altísimo y el Dios sublime. Esto, mis hermanos, es el fin por el cual fuimos creados. ¿Se acuerdan del catecismo?
¿Cuál es el fin principal del ser humano? El fin principal del ser humano es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, mis hermanos. No hemos sido llevados de muerte a vida simplemente para vivir eternamente, sino para eternamente gozar de la comunión de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Dios lo quiso y Dios nos pasó de muerte a vida para ese deleite de comunión eterna. Pero hay algo más. Esa expresión de muerte a vida, cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, 24, fíjense lo que dice ahí Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El tema de la vida eterna no solamente es vivir para siempre, no solamente es esa vida de nueva creación, no solamente es esa comunión y goce y disfrute eterno con nuestro Dios, sino es que, mis hermanos, es haber sido pasados de la condenación eterna a la vida eterna. Por lo tanto, aquí Juan dice, hay algo que sabemos, que hemos sido pasados de muerte a vida. Mis hermanos, el creyente de manera subjetiva tiene un conocimiento de haber sido pasado de muerte a vida. El Espíritu Santo da testimonio a nuestros espíritus de que ¿qué? De que somos hijos de Dios, pasados de muerte a vida, porque esa vida que nos es dada, mis hermanos, es una vida que sucede cuando Dios nos hace nacer de nuevo. Cuando Dios, mis hermanos, por su sola potestad, haber creído en Cristo, nos declara ser sus hijos adoptados en su Hijo amado. Y existe una evidencia subjetiva en el creyente de haber sido pasado de muerte a vida, de haber nacido de nuevo por esa obra de Cristo, y el Espíritu da testimonio. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Juan no se queda en esa evidencia subjetiva, porque a veces los sentimientos, mis hermanos, engañan. Hay alguien que hace tiempo me dijo, yo siempre hago conforme lo que siento y el Señor siempre va conmigo. Bueno, déjame que te diga que hay sentimientos de los cuales el Señor no va de la mano. Y la verdad es que uno no se mueve por sentimientos, sino por convicciones bíblicas. Porque, mis hermanos, ahora que no me graba nadie, hay domingos que no quiero venir. Y si me muevo por lo que siento, mis hermanos, nos movemos por convicciones bíblicas, mis hermanos. Pero aquí lo que hace Juan es no quedarse en sabemos. Hay una evidencia clara de que hemos pasado de muerte a vida, mis hermanos. Fíjense esa evidencia, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que o porque amamos a los hermanos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Se dan cuenta de lo que Juan está diciendo aquí? Que ese amor los unos por los otros, que ese amor por los hermanos, mis hermanos, no solamente es evidencia de haber sido adoptados como hijos de Dios, sino que es la evidencia clara de que hemos pasado de muerte a vida. De que Dios nos ha dado una vida que antes no teníamos. Si ese amor no está allí, entonces, mis hermanos, esa vida tampoco está allí. Porque Dios te ha pasado por su gracia de muerte a vida si eres creyente. Nos ha pasado por su gracia de estar muertos en delitos y pecados a la vida eterna en Cristo Jesús, entre otras cosas, para amarnos los unos a los otros. Nos ha pasado de muerte a vida y nos ha dado vida en Cristo para que amemos a aquellos que han sido llevados de la misma manera a esa familia de Dios por la gracia de Dios a ser nuestros hermanos. Ha implantado esa nueva vida cuando nos hizo pasar de muerte a vida. Ha implantado esa nueva vida en el nuevo nacimiento, que es una vida de amor los unos por los otros. Por eso el amor es evidencia de vida en Cristo Jesús. Mis hermanos, el amor continuo, y eso es como Juan lo pone aquí, el amor continuo por los hermanos. Y eso es importante porque no está diciendo, mis hermanos, que hay momentos que es difícil. Seamos honestos, hay momentos que es difícil, mis hermanos. Hay momentos que uno diría que tiro la toalla, o más bien le tiro la toalla a la cabeza al hermano. Mis hermanos. Hay momentos, mis hermanos, aquellos que dices o te encuentras con hermanos que dices, pero Señor, ¿por qué no me lo trajiste con un manual de instrucciones para saber exactamente cómo amarlo?
Pero entonces debemos mirarnos al espejo, mis hermanos. Porque ninguno de nosotros ha venido con manual de instrucciones, mis hermanos. Y el mensaje que hemos oído, la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, haciéndonos nacer de nuevo y pasarnos de muerte a vida, es que ha implantado esa vida de amor los unos por los otros, por muy difíciles que podamos llegar a ser. ¿Quieres saber si has pasado de muerte a vida? Considera tu amor continuo por tus hermanos. Porque el que no ama al hermano, fíjense que la conclusión es básica, fíjense el versículo 14, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Esa ausencia de amor por el hermano es evidencia de permanencia en la muerte, de permanencia en esa condenación eterna. Es evidencia de no haber sido pasado de muerte a vida por Dios en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ¿qué conocemos de amarnos unos a los otros? Cuando nos amamos, conocemos, mis hermanos, que ese amor es evidencia de vida en nosotros. Mis hermanos, una iglesia viva, un creyente vivo en Cristo, una iglesia viva en Cristo Jesús, mis hermanos, ¿saben qué? No es una iglesia que hace muchas actividades, mis hermanos. No es una iglesia que tiene una gran cantidad de activismo, pero sí será una iglesia, mis hermanos, que aunque estemos todavía aquí no en la gloria y sea de manera imperfecta, muestra amor los unos con los otros. El primer fruto del Espíritu. Pero hay otra cosa que conocemos, que el odio hacia los hermanos es evidencia de muerte. Fíjense ahora a partir del versículo 15, mis hermanos. Fíjense que Juan hubiese podido dejar su argumento en el versículo 14, hubiese podido quedar ahí. Y las cosas tienen sentido, las cosas se entienden. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hubiese podido quedar aquí y se acabó. Pero no. Y quiero que tomen detalle al versículo 15, porque es importante. Es un versículo que empieza a acumular todo lo que Juan ha estado diciendo en su argumento. Fíjense el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano. Paren aquí. ¿Qué es lo que dice aquí Juan? Todo aquel que aborrece, odia a su hermano. Dice, a ver Juan, pero no me has estado hablando de amor. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida si amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. ¿Por qué no me dices ahora todo aquel que no ama a su hermano? ¿Por qué pones el término aborrecer u odiar? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque ese término Juan lo ha usado ¿para quién? Muy bien, Juan lo ha usado para la actitud del mundo hacia los hijos de Dios. Fíjense el versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, os odia. La idea básicamente de Juan aquí es que está diciendo que todo aquel que aborrece, odia a su hermano, tiene la misma actitud mundana que tiene el mundo. Todo aquel que aborrece y odia a su hermano se encuentra en la misma posición y situación en la cual se encuentra el mundo con los hijos de Dios. Ahora fíjense, versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Palabras duras. Y yo pregunto, Juan, ¿por qué no dijiste todo aquel que aborrece a su hermano es del mundo? Si el mundo es el que aborrece a los hijos de Dios. ¿Por qué mencionas homicida? Mis hermanos, piensen en lo que Juan ha estado explicando. ¿Quién es aquí el homicida que nos ha sido presentado? Y el homicida que nos ha sido presentado es Caín. Mis hermanos, el argumento de Juan es aplastante. El argumento de Juan está diciendo que cualquiera que aborrezca u odie a su hermano está atentando contra la vida de su hermano de la misma manera que Caín atentó. Está matando a su hermano diciéndole, no eres mi hermano. Está en el mismo equipo de Caín, mis hermanos. Y el punto de las palabras de Juan, mis hermanos, el punto de las palabras de Juan es que Juan está mostrando que uno puede dañar la vida del hermano, atentar contra la vida del hermano y puede hacerlo sin necesariamente llegar de manera literal a matar al hermano como Caín lo hizo, mis hermanos.
Si alguien con el ejemplo de Caín se preguntaba, pero Rubén, dame evidencias de lo que significa atentar contra la vida del hermano, aquí están. Porque uno puede decir, bueno, pero yo nunca llegaría a ese extremo de acabar matando a mi hermano. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? Cuando Jesús se dirige en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, mis hermanos, versículo 21 y 22, vayan un momento ahí. Fíjense en el Sermón del Monte, mis hermanos, capítulos 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Los fariseos creían, mis hermanos, que simplemente rompían la ley de no matar cuando literalmente mataban a alguien. Y si eso sucedía, eran culpables de juicio civil. Dice, pero bueno, solamente cuando le clavo el cuchillo por la espalda a alguien, ahí es cuando incumplo esa ley. Pero si no, no hay ningún problema. Y Jesús les dice, cuidado. Fijaros lo que dice. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús, mis hermanos? Que no hace falta el acto literal de matar al hermano. Que diciéndole necio, fatuo, enojándose es la misma actitud que matar al hermano. Juan está diciendo, hay otras maneras de matar al hermano, de decirle que no es hermano, de no amar al hermano. Y esas maneras pueden ser precisamente con el enojo, el insulto, las palabras. Fíjense lo que dice Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en el poder ¿de quién? ¿O de dónde? En el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Las palabras, mis hermanos, muchas veces matan. Las actitudes, mis hermanos, la indiferencia. No el tema de que, ay, no me he saludado, no, porque a veces, mis hermanos, nos olvidamos. Pero el tema de esa indiferencia consciente, mis hermanos, de decirle, no, es que para mí ya no cuentas, mi hermano. ¿Se dan cuenta? Juan está yendo un poquito más allá. El que hace esto se encuentra en la misma situación que Caín. Y sabemos algo, nos dice Juan, que todo aquel que es homicida no tiene vida eterna, o la vida eterna no permanece en él. Gracias a Dios, mis hermanos, que el Señor Jesús no se queda en esas palabras, sino que el Señor Jesús dice, bueno, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este es un acto de amor impresionante. Si hay algo en contra, ve, reconcíliate con tu hermano. Eso es lo que conocemos, mis hermanos, al amarnos los unos a los otros. Que el amor es evidencia de vida en Cristo Jesús y de que el odio, mis hermanos, es evidencia de esa ausencia de esa vida eterna. Pero lo último, y tengo que ir, en 2 minutos tengo que acabar para dar paso a Sara, mis hermanos. La base sobre la que debemos amarnos los unos a los otros. Y hay una base teológica aquí. Y eso es quizá lo que más me gusta en el argumento de Juan, mis hermanos. Y la base teológica es el Evangelio, mis hermanos. Amarnos unos a otros implica dar la vida como Cristo lo hizo. ¿Y saben por qué me gusta cuando llegamos al versículo 16? Fíjense lo que dice. En esto hemos conocido el amor. Mis hermanos, no pierdan todo el contexto. Desde Caín, ¿qué es lo que hemos visto? Un hermano que ¿qué hizo? Un hermano que quitó la vida de su hermano. Hemos visto, sabemos que el que aborrece a su hermano es ¿qué? Es homicida. El que aborrece o odia a su hermano es lo mismo que un homicida, es quitar la vida del hermano. Pero llegamos ahora al Evangelio, mis hermanos. Llegamos al versículo 16, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y nos dice que el Evangelio es todo lo contrario a esto. El Evangelio nos dice no es quitar, sino que es dar la vida por otro. Porque eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Este es el amor que hemos conocido. Fíjense el versículo 16. En esto hemos conocido el amor. ¿En qué lo hemos conocido? Y no es conocimiento solamente intelectual.
Es un conocimiento que sí sabemos intelectualmente, pero mis hermanos, hemos vivido y experimentado en nuestras propias vidas. Y es el amor de que Él, Cristo Jesús, puso su vida por nosotros. ¿Qué es lo que hizo Cristo, mis hermanos, y cómo mostró su amor? No fue quitando nuestra vida como Caín lo hizo con su hermano, fue dando su vida por nosotros. Es el sacrificio sustitutorio de Cristo Jesús. Que Cristo murió en nuestro lugar. Que Cristo murió como nuestro representante en aquella cruz. Que Cristo, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, tomó ese lugar en la cruz. Y como Pablo dijo, se entregó por mí a sí mismo. Tomó la culpa del pecado en mi lugar, en nuestro lugar. Tomó la ira divina y la propició en nuestro lugar. Murió la muerte que nosotros debíamos morir y la murió en nuestro lugar. Así nos amó nuestro Señor Jesucristo. Así te amó Cristo Jesús, que lo más valioso que podía tener, la gloria eterna y su vida, la entregó por pecadores como nosotros. Así nos amó, dando su vida. ¿Cómo lo sabía Charles Wesley, mis hermanos, cuando escribió cómo en su sangre? ¿Cómo en su sangre pudo haber tanta aventura para mí? Si yo sus penas agravé y de su muerte causa fui, hay maravilla cual su amor, morir por mí con tal dolor. Hay maravilla cual su amor, morir por mí con tal dolor. El sacrificio sustitutorio de Cristo, mis hermanos, nos muestra qué es amarnos los unos a los otros. ¿Y saben lo que es amarnos los unos a los otros? Es dar tu vida por el bien del hermano. ¿Has conocido ese amor de Cristo en tu vida? ¿Ha muerto Cristo en tu lugar? ¿Puedes decir como el apóstol Pablo, Él se entregó y murió por mí? Si es así, el amarnos los unos a los otros es entregar nuestra vida por el bien de nuestro hermano. Difícil, ¿no? Por eso, mis hermanos, primero uno tiene que conocer ese amor en su vida de Cristo Jesús. Primero es conocer ese amor y esa gracia divina. Y por ese amor y esa gracia obrando en nosotros, entonces es que podemos amar como Cristo nos amó. Quizá alguien está diciendo, pero ¿debo llegar al punto de dar mi vida literalmente por el hermano? Bueno, fíjense cómo acaba el argumento de Pablo, de Juan. Versículos 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Toca el tema de los bienes, mis hermanos. ¿Saben qué? Cristo dio lo que era de más valor, mis hermanos, cuando se encarnó. Y lo que era de más valor era su propia vida. Y la dio considerando la necesidad de perdón y salvación que nosotros teníamos. Dio lo de más valor. Y saben que muchas veces, mis hermanos, en nuestra vida los bienes son de gran valor. Hasta el punto que Cristo ya dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que en un rico en el reino de los cielos. Y Juan lo está haciendo bien práctico aquí, ese amor. A veces entregar la vida por el hermano no es literalmente, sino con aquello de gran valor en nuestra vida, mis hermanos, viendo la necesidad del hermano y dando eso de gran valor para el bien y la necesidad de nuestro hermano. No solamente en palabra, sino en hecho. Mis hermanos, la palabra de nuestro Dios vivifica. Es espada que quebranta, mis hermanos. Pero es palabra que forma a Cristo en nosotros. Y sí, esto es bien difícil muchas veces en nuestra vida. Pero cuántas gracias debemos dar a nuestro Dios de que nos ha amado, nos ama y su gracia sigue obrando en nosotros. Si ese amor hemos conocido, mis hermanos, que ese evangelio de Cristo Jesús siga obrando en nosotros para que nos amemos unos a otros. Para que aquellos que entren, mis hermanos, puedan decir, estos verdaderamente son discípulos de Cristo Jesús.